Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión estamos en la semana 28 en nuestro plan de lectura y empezamos con el libro de Salmos. Quiero recordarles a todos ustedes que eh, 3 videos anteriores, o sea, antes de que di Salmos, di un video hablando sobre la poesía hebraica, las características de cómo estos libros de poesía, qué los caracteriza, cómo lo que rima es la idea, etcétera, y di varios ejemplos. Así que les pido que por favor vayan y vean ese video en especial. Bien, hablar de Salmos es hablar del libro que quizás sea el más leído de toda la Biblia. Es el libro más grande también, pero es uno de los libros más leídos. De hecho, los reformadores de la iglesia en el siglo XV, XVI, etcétera, decían que la gente necesita tener la Biblia en su propio idioma y necesitan también un libro de cómo expresar su fe, un libro, un himnario, uno de los cantos. Por eso todos se preocupaban por traducir mínimo el Nuevo Testamento, pero con salmos también. Ahora, ¿por qué nos llama tanto la atención el libro de Salmos? Porque el libro de Salmos abarca o cubre toda la gama de emociones, desde un jubileo, desde un casi un éxtasis emocional, hasta una desesperación, desesperanza y depresión a ya no poder seguir adelante. Y eso hace que tú y yo nos podamos relacionar con esos salmos. Los leemos y nos identificamos, hemos pasado o se pone en palabras los sentimientos que yo tengo. Yo le digo a la gente a veces cuando no sabes cómo orar, lea un salmo y los salmos te dan palabras a las emociones que tú estás sintiendo, lo que quieres expresarle a Dios. Bien, el libro de Salmos se le conoce en hebreo como Tehilim. Tehilim o Sefer Tehilim. Sefer es libro. Tehilim quiere decir alabanzas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús o en tiempos de Jesús se referían al Antiguo Testamento como la ley y los profetas? Ya les hablé en videos anteriores, los profetas es todos los libros desde Josué hasta Malaquías. Pero los hebreos decían los profetas primeros y postreros, lo que todavía vamos a estudiar después los profetas. Pero era eso, esos dos. Y luego tenían otra asignación para el Tehilim o las alabanzas. Este es el libro de alabanzas, es el libro de cantos, es el himnario de los hebreos. Son poemas acompañados con instrumentos y tienen muchas anotaciones y todas estas cosas voy a hablar porque son importantes para entender al máximo lo que estamos leyendo. Por ejemplo, hay anotaciones, vas leyendo y encuentras la palabra Selah. Selah quiere decir pausa, detente y considera lo que acabas de leer, lo que acabas de cantar, lo que acabas de expresar. Piensa en eso, medita en eso. A veces hay anotaciones al principio que dicen al músico principal, al que va a dirigir el coro, en otras palabras, o hay unas anotaciones para tal instrumentos, con cuál tipo de instrumento se acompañaba de cada tipo de salmo. También hay otras anotaciones como al tono de, había ciertos tonos o cierto ritmo pausado, de meditación o más rápido. Todas esas anotaciones son muy importantes, mis hermanos. Ahora, el libro de Salmos es el libro más grande de la Biblia. Tiene el capítulo más largo de todos, el capítulo 119, que tiene 176 versículos y es un acróstico. Eso es otra cosa. Un acróstico es que la primera letra de cada versículo la palabra empieza con la primera letra del alfabeto. El versículo 2 empieza con la segunda letra. La primera palabra del siguiente versículo empieza con la letra B, Beth y Gamet y así, etcétera. Pero el salmo más largo, el 119 con 176. Y también tiene el capítulo más corto de toda la Biblia, el Salmo 117, que nada más tiene 2 versículos. Ahora, quiero decirles que nosotros los conocemos, como mucha gente los conoce, como los Salmos de David. Y de hecho, David escribió una gran cantidad de ellos, casi la mitad. Se le adjudica porque dice Salmo de David. 73 de ellos dice Salmo de David. Pero la verdad es que todos los 150, lo que conocemos como los salmos, tenemos a 7 diferentes autores, 7 autores. Ya vimos, David escribió 73, los hijos de Coré escribieron 12, Asaf, uno de los músicos, escribe 12, Salomón
escribió 2, Moisés escribió 1, que todos los niños judíos se sabían, Salmo 90. Emán escribió 1, Etán escribió 1, y hay 48 que les llamamos huérfanos, porque no sabemos quién los escribió. Ahora, la mayoría de los salmos, si empezamos con David, hasta el exilio o después del exilio, se están escribiendo todavía desde el año 1000 antes de Cristo como hasta el año 500 o algo así. Hay como 300, 350 años después de David, 400, todavía se estaban escribiendo salmos. Pero si empezamos con el Salmo 90, que lo escribió Moisés, como 1500, como a 500 por ahí, 670, hay como 1000 años que se cubren en este libro de Salmos. Ahora, Jesús cita el libro de Salmos 11 veces. 11 veces cita el libro de Salmos y ¿por qué no? Si tenemos 17 de los salmos, los conocemos como salmos mesiánicos, porque nos hablan hacia el futuro del Redentor, del Mesías, del Rey, del que va a tomar el lugar de Rey sobre Israel, hablando de Jesús. Ahora, ya hablé de las características de poesía en otro video. Hoy lo que quiero hacer es hablarles, uno, del contenido de los salmos, que tiene 5 libros, muy importante, y los temas generales de cada libro. ¿Ok? El primer libro empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. El capítulo 1 hasta el capítulo 41. Los capítulos 1 y 2, el tema es más que nada el justo, el hombre justo. ¿Cómo es el hombre que agrada a Dios? El hombre justo, los capítulos 1 y 2. De los capítulos 3 al 41, yo lo llamo, estos salmos son el entrenamiento de David. Cómo se está entrenando David para ser el rey de Israel. Porque aprendió tantas cosas. Estos salmos expresan todas las cosas que él está viviendo, cómo aprendió a matar gigantes, a esquivar lanzas, pero le pasaron muchas cosas, como su esposa, como su mejor amigo, que es su cuñado, que supuestamente va a ser el siguiente rey, pero él ya es ungido como rey. Vemos tantas cosas. Él está pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Él se le promete que va a ser rey, pero ¿qué anda haciendo ahorita? Anda huyendo de Saúl. Él vio cómo todos los sacerdotes fueron matados por Doeg y sufrió, anduvo escondiéndose, se hizo pasar por loco en una ciudad filistea. Está aprendiendo en todo este tiempo a depender de Dios, a descansar en Dios, a aferrarse a Dios cuando el mundo a su alrededor se derrumba. Recuerda, él fue ungido, él sabía desde jovencito, como a los 17 años cuando fue ungido, que él iba a ser rey, pero su realidad presente, ahorita hay otro rey, y ahorita está siendo perseguido, y ahorita está pasando por muchas cosas, pero todo eso lo está enseñando a depender de Dios para poder ser el rey que tiene que llegar a ser. ¿Cómo sabemos que aquí termina el primer libro? Pues el capítulo 41, el último versículo dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y luego dice: amén y amén. En otras palabras, así sea. Terminamos toda esta serie de cantos diciendo: sí, que así sea. Yo lo afirmo, que yo digo sí a todo esto. Entonces, ahí termina el segundo libro. Cubre los capítulos desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72. Y estos son cantos de David, cantos de David. Ahora, el propósito, mis hermanos, cuando él llega a ser rey, tenemos 12 tribus. Ponte a pensar por un momento cómo podemos unificar a 12 tribus que viven en diferentes lugares como una sola nación. Ponte a pensar cómo cuando se establece una nación y hay gentes de diferentes pueblos, los de la montaña, los que son pescadores, cómo los unificamos a través del arte, a través de la cultura, a través de la comida, a través de diferentes. Pero una de las cosas es a través de la música, a través de un libro de cantos, a través de alabanzas. Por ejemplo, todos los niños en un solo país se conocen el himno nacional.
y alguno que otro canto patriótica. Entonces, estos salmos del 42 al 72 tienen un sentido de patriotismo. Son cantos del rey David. Su propósito es culturalmente unificar a la nación compuesta de 12 tribus. Tiene un sentido patriota y habla de realeza. Ahora, quiero explicar esto. En el libro 1 y en el libro 2 igual, no es que todos los salmos hablan de lo mismo, pero la mayoría de ellos habla o tiene ese tema. Y sabemos que termina allí porque miren lo que dice el capítulo 72, verso 19 y 20. Bendito su nombre glorioso para siempre, y de toda la tierra sea llena, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, otra vez, y amén. Y por si nos queda duda, dice el verso 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. De David, hijo de Isaí. Bien, el siguiente libro, el libro número 3, cubre los capítulos del 73 al 89, del 73 al 89. Y esto ya es varios años después. Ustedes recuerdan que la nación estaba unida a las 12 tribus, pero después se separaron, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, ya lo vimos anteriormente. Durante la crisis que vino por el imperio asirio, este imperio del norte que venía, estaba en olas con Tiglath-Pileser, Ashur-Banipal, Sennacherib, que eventualmente destruyen las tribus del norte, las llevan exiliadas, se destruye Samaria, etc. Todos estos cantos tienen que ver con ese periodo. Nosotros ya entendemos que los profetas habían dicho que están haciendo esto, pero en el libro de Salmos se está diciendo que cuando todo nuestro mundo se está derrumbando, cuando todo está en nuestra contra, cuando parece que todo lo que pasa es malo y el mal parece estar ganando y cada vez es un acto terrorista tras otro, etc., en momentos como esos podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Mire, yo creo que aquí entre el Salmo 73 y el 89 hay muchos salmos que se aplican hoy para nuestros días o debemos leerlos para recordarnos de todo eso. ¿Cómo sé que termina en el capítulo 89? Dice el último versículo del capítulo 89, verso 52. Bendito sea Jehová para siempre. Y ahí vemos otra vez. Amén y amén. ¿Ok? El cuarto libro incluye los capítulos 90 hasta el 106. 90 hasta el 106. Y en estos capítulos se nos habla sobre el templo. Son cantos que tienen que ver con la construcción del templo. Y los cantos que se cantaban en el templo. O los cantos que glorificaban a Dios en cuanto al templo se refiere. También son cantos del exilio. Ya estamos cubriendo cuando fueron exiliados a Babilonia, cómo ellos fueron llevados y querían regresar y estaban sufriendo. Esto es todo lo que pasa, los salmos tienen que ver con lo que pasa en el templo. Ahora, no todos los salmos, pero la mayoría de ellos, entre el 90 y el 106, tienen que ver con el templo. ¿Cómo sé que terminan en el 106? Vamos a ver el Salmo 106, verso 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. O alabado sea Jehová. El libro número 5 son los capítulos del 107 hasta el 150. 107 hasta el 150. Y estas son alabanzas que cubren el tiempo del regreso. Recuerdan que estudiamos con Esdras y con Nehemías cómo Zorobabel trajo a los primeros exiliados para estar otra vez en el pueblo, y luego con Esdras y ahí los profetas menores instando que se reconstruyera el templo, y luego con Nehemías reconstruyendo las murallas. Estos salmos se escribieron y tienen un toque así como esos libros que mencioné, Esdras, Nehemías y los profetas menores, de esperanza. Tienen que ver con alabanzas de regreso a Sión, Tienen que ver con un nuevo reino. No tanto un reino literal, sino como de un nuevo reino espiritual. De un reino espiritual. Estos son los temas de los 5 libros de Salmos. En el siguiente video vamos a hablar de todas esas anotaciones que nos van a ayudar a entender mejor los Salmos. Así que te animo, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.